Listo, la grabación de esta clase va a quedar activa en la página de YouTube respectiva. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar o quisiera plantearles una reflexión acerca de lo que significa el gasto público. Ya lo hemos definido, ya hemos visto qué es, ¿cierto? Ya hemos visto la lógica del gasto. Pero hoy quisiera abordar un tema un poquito más de debate, de discusión. Digamos, esto es un poco lo que sustenta toda la discusión alrededor de la formulación de gasto público. Y yo quise armarla alrededor de 5 preguntas claves que debemos hacernos cada vez que hablemos sobre el gasto público. Esas 5 preguntas fundamentales son: ¿cuánto gastar? ¿Cómo se gasta? ¿Cuándo gastar? ¿A quién se le debe entregar el gasto público y dónde se debe gastar? Entonces, en esas 5 preguntas que aparentemente son sencillas, están todos los grandes debates en el mundo alrededor de los problemas de gasto público. Em, yo quisiera arrancar hoy por el tema del cuánto, ¿no? El tema del cuánto gastamos es un tema fundamental porque, digamos, los debates sobre el tamaño del gasto público siempre tienden a hacernos pensar que en el gasto y en el tamaño del gasto están las soluciones de muchos problemas, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que entender de entrada, ya lo saben, que el tamaño del gasto no es autónomo, es decir, no lo puede definir el gobierno ex ante ni a voluntad. El tamaño del gasto dependerá de sus fuentes de financiación, que son cuáles: los impuestos por un primer nivel y la financiación por terceros, que es lo que nosotros llamamos deuda pública usualmente, o financiación pública. Ese primer nivel de análisis pues nos deja a nosotros un cuestionamiento sobre qué tan grande debe ser el gasto y por ende qué tan grande debe ser la intervención del Estado, ¿no? O de los gobiernos. Entonces aquí nos vamos a valer como de 3 aspectos. Un aspecto muy, digámoslo, muy puntual alrededor de una teoría nominalista llamada la ley de Wagner. En segundo lugar, mirándolo como un problema de economía política, es decir, debates teóricos en economía. Y en tercer lugar, mirándolo desde el asunto o desde la mirada o de la dimensión política, ¿sí? Observándolo desde la dimensión política. ¿Qué habría que decir desde una primera mirada alrededor de la ley de Wagner? Entonces, el principio de la ley de Wagner se desarrolla porque hay un hacendalista alemán que a finales del siglo XIX, el señor llamado Alfred Wagner, a finales del siglo XIX, Wagner formula a partir de unas observaciones eh, eh, sobre los libros de contabilidad de las aduanas de distintos estados de la Unión Alemana, ¿sí? Entonces miró Renania, miró Baviera, etcétera, etcétera. Y él encontraba en esos registros de aduanas, empezó a mirar un cierto tipo de regularidad. ¿Cuál era esa regularidad? Aquellos estados donde el gasto de los ayuntamientos, de los gobiernos de turno eran mayores, eran curiosamente aquellos estados que tenían un mayor nivel de desarrollo económico y de actividad aduanera, de actividad comercial. Entonces Wagner formuló una primer aproximación de ese principio, que luego se va a conocer años más adelante como ley de Wagner, no es que la haya formulado como una ley, sino que luego se formuló como tal, en la cual se dice que a mayor gasto del gobierno hay un mayor nivel de desarrollo, ¿sí? Es decir, que los gobiernos entre mayor invierten, entre mayor gastan, lo que implica directamente es que hay un mayor nivel de desarrollo económico de esos gobiernos o de esos estados. Eso aquí tiene varias preguntas. La primera es, ¿qué es desarrollo? ¿Sí? De hecho, incluso, no sé ustedes qué entienden por desarrollo. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo analizarían? ¿Qué entienden por desarrollo, Enid? ¿Para ti qué es desarrollo? Hola, profe. Hola. Perdóname, es que no se escucha bien por mi Eh, internet, pero ya. ¿Listo? Ya te repito la pregunta. Sí, profe. Pues entendí que era desarrollo, ¿sí es Sí, eso? ¿para ti qué es desarrollo? Profe, pues desarrollo es como avanzar en algo, como avanzar en una idea por decirlo de esa manera, que sea cierto, no sé, avance, sí, cierto Ok. avance en algún Y, objeto.
Y si yo te hablo de desarrollo económico, ¿tú qué entiendes por desarrollo económico? Que se vea un avance en la economía del país. ¿Ok? ¿Cuál es el principal indicador de desarrollo económico en IT? Que tú conozcas. Ya lo hemos visto aquí en clase. Profe, Te corché. Yo te sí. cogí tomando onces. No, realmente no, pero es que Realmente no, pero sí. no. Marlon, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo, mi hermano, ¿cómo vas? Viejito, ¿qué Bien. es para ti o qué entiendes por desarrollo económico? Eh, bueno, yo lo entiendo como por eh, se me fue la palabra. Se te fue la paloma, vamos a ayudarle a coger la paloma a Marlon. Se le voló. Eh, bueno, como por desarrollo económico, pues como prácticamente como que un hecho en el cual, digamos, en un país se desempeña a mejorar eh, su economía. Bueno, no, pues algo así parecido. Ok, estamos muy brumosos. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? La profe. ¿Cómo vas? Andrea, cuando tú escuchas hablar del PIB y del PIB y del crecimiento del PIB, cuando el país tiene un PIB creciente o una tasa de variación del PIB positiva, ¿eso son buenas o malas noticias para el país? Buenas noticias. No, yo te estoy preguntando a ti, no me respondas con otra pregunta, tranquila. Cálmense, cálmense, tranquilos. Buenas ¿Es una noticias, buena pues, pregunta? ¿Eso es un buen indicador de la economía? pues hasta donde tengo entendido, sí, profe, es el más utilizado, ¿no? Ok, sí. ¿Tú sabes qué mide el PIB, Andrea? El- No, profe, no estoy segura, pero las exportaciones, Sí, en parte. creo que también las importaciones, pero la verdad no, profe, no estoy segura. Ok, bueno, perfecto. Entonces, esto, no hay problema, digamos, esto es un poco para medir los conocimientos que ustedes tienen sobre estas variables económicas que resultan ser importantes. Resultan ser importantes, entre otras cosas, porque, digamos, detrás de ellas también hay un debate. Yo no voy a abrir el debate acá. Si ustedes quieren ver este debate, yo tengo un par de videos del curso de economía colombiana que pueden ser interesantes para ustedes si quieren profundizar sobre este tema. Pero cuando hablamos de desarrollo, usualmente tenemos muchos enfoques hoy por hoy. Hasta hace algunos años, el enfoque del crecimiento económico como crecimiento del Producto Interno Bruto era un enfoque dominante. Y cuando digo enfoque dominante, lo que quiere decir es que la única manera de medir el desarrollo económico era a través del PIB. ¿Sí? Eh, mm, Hoy ya no, digamos hoy ya no, porque el PIB tiene unas ventajas y tiene unos problemas. Tal como le estaba diciendo nuestra amiga hace un momentito, el PIB es en realidad una sumatoria de elementos económicos agregados. O sea, es una agregación de agregados económicos. Que ustedes se imagino que si vieron macroeconomía, se acuerdan de esta fórmula, donde el PIB es igual al consumo global, es el consumo agregado de toda la economía, la inversión agregada, el gasto público y la suma de la balanza comercial cuando hablamos de economías abiertas, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? Entonces, digamos que en la medida que ustedes ven acá, yo resalté en G acá con negrilla, porque G es el gasto público y entonces aquí da la impresión de que si G aumenta, pues obviamente el PIB aumenta y todos seríamos más felices. Ojo, el PIB lo que mide en realidad es la cantidad de bienes y de servicios producidos por una economía que es equivalente a la cantidad de bienes y servicios demandados por la economía, porque todo lo que se produce se demanda, bien sea, digamos, demanda doméstica o demanda externa. ¿Sí? Eh, en la medida en que, por ejemplo, la gente consuma más bienes y servicios, pues el PIB va a crecer. En la medida en que haya más inversión, digamos el concepto de inversión aquí en cuentas macro es formación de capital, construcción de infraestructura fundamentalmente, eh, pues digamos el tamaño de la economía es mucho más grande. ¿Sí? Y eso es un poco como una primera aproximación.
Entonces, la linealidad de aquí, lo que quiere decir es que entre más gastamos, y es un poco lo que dice Wagner, pues va a haber un mayor tamaño de la economía. O en otras palabras, que el gobierno es un dinamizador de la economía. ¿Sí? Y esa, pues, digamos, es un enfoque, ya ahorita voy a volver a ese enfoque porque me parece que es interesante resaltar algunas de sus calidades digamos, de análisis. Pero lo que está en cuestión hoy es esa idea del desarrollo como crecimiento económico. Porque a la larga lo que implica es que todos debemos consumir más. ¿Sí? Es decir, si usted consume este año, no sé, si usted este año compra 1.000.000 de pesos en bienes y servicios y el otro año compra 800.000 millones, 800.000 en bienes y servicios, pues digamos que de alguna manera lo que estamos diciendo es que su producción y su consumo lo que están haciendo es disminuir, ¿sí? Y eso pues digamos de alguna manera no parece ser muy desarrollado. Sin embargo, esto admite todos los debates del mundo. El primero de los debates que admite es ¿por qué siempre debemos consumir o producir más? ¿Mm? Parece racional y lógico, pero si ustedes lo miran desde otras perspectivas, no lo es tanto. ¿Cuál es el nivel óptimo de consumo que yo debo tener? ¿Cuántas cosas en la vida debo tener? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una pregunta aquí. em, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. La profe. David, ¿tú piensas, o tu familia, o tú piensan comprar cosas en Navidad? mm, No, ya no creo, profe. Pronto en enero porque es más barato. Bueno, pero piensan comprar cosas, ¿cierto? Sí, sí, Eh, listo. ¿Por qué necesitan comprar esas cosas? Yo no voy a preguntar cuáles. ¿Por qué necesitan comprarlas? ¿Son porque, necesarias de verdad, de verdad? pues, sí, como vamos a la cosa como los alimentos, pues sí. Ok, los alimentos está bien, ¿cierto? Los alimentos está bien. Pero otras cosas que ustedes van a comprar en enero, porque no van a esperar hasta enero a comprar alimentos, me imagino. Ujú. Pues, no, no, señor, no, no son necesarias. No son necesarias, perfecto. Pero ¿por qué les van a comprar? No los estoy cuestionando, ¿no? Es el dinero de ustedes, ni más faltaba. Pero la pregunta es, ¿por qué les van a comprar si no son necesarias? Mm, Muy buena pregunta. Profe, ¿puedo opinar? Claro, todo De el mundo pronto, puede hablar. por ser diciembre, de pronto por cultura, ¿no? Ok. Bueno, ¿y esa cultura desde dónde viene, por ejemplo? ¿Mm? ¿Quién dijo que en diciembre había que gastar cosas y dar regalos? ¿De dónde viene esa idea? ¿Eso es una tradición de dónde? Camila. No sé muy bien. Profe, pues, qué pena, ¿puedo opinar? Claro, sí, ni más Profe, faltaba. pues Juliet. yo pienso, digamos, lo que dice Camila, pues yo Ujú. pienso que siempre se ha creado como esa cultura, o sea, digamos, debido, pues no solo cultura, sino las prácticas que se han realizado en cuanto a, no sé, un ejemplo, hablando de las personas en los salarios, ¿sí? Entonces Sí. acá en Colombia es la prima de diciembre y de mitad de año. Ujú. Entonces, pues todo el mundo que hace en diciembre con la prima se va a pasear, hace las compras y pues digamos aparte de las fechas, ¿no? Entonces es como esos calendarios que se han establecido en el país de la forma como se paga la nómina y todo eso han hecho que pues se crean como estas, o sea, se crean estas costumbres para así gastar y realizar como estos procedimientos económicos de consumidor-productor. Ok, perfecto. Fíjense que esto me parece que es interesante porque usualmente pareciera que nosotros nos cuestionamos mucho este tipo de cosas. Yo no les estoy diciendo que no hay que comprar, ni mucho menos. Solamente que en el fondo la discusión sobre nuestro bienestar económico está sustentada en el nivel de consumo o en el nivel de producción. Obviamente ambos están enlazados, ¿no? Porque la gente produce para que otros consuman y para que otros consuman, otros deben producir. Digamos que este es un análisis circular. La pregunta es por qué debe ser incremental. Esa es la pregunta. ¿Mm? Porque el PIB, la variación del PIB de un año a otro, si aumenta en porcentaje, o el tamaño del PIB de un año al otro, porque eso también es un poco la pregunta que nos hacemos acá cuando nos aproximamos al principio de la ley de Wagner, pues lo que nos están diciendo fundamentalmente es que entre más producción y más consumo haya, habrá mayor desarrollo.
¿Mm? Em, Wendy, hola, ¿cómo estás? Wendy Montaño, ¿cómo estás? Hola, Wendy. Wendy, te invoco. Hola, profe, qué pena, ¿Cómo casi no puedo. estás? No te preocupes. Wendy, ¿tú conoces algún familiar o alguien o tú misma han ido a los Estados Unidos? Yo misma no, tal vez algún familiar, sí. Bueno, y quizás con ese familiar han hablado alguna vez de lo que encuentras en la basura de un norteamericano promedio. ¿Nunca les ha dado para hacer esa pregunta? No, profe, ¿Tú sabes cuánto cambia un norteamericano en promedio de carro? no. Ni idea. Profe, Sí, yo, digamos, lo que usted le Juliet. pregunta a Wendy, o sea, yo no sé exactamente como cifras, ¿sí? Ujú. Pero sí tengo unas primas que ellas viven pues en Canadá y, digamos, o sea, las costumbres más o menos de comprar y de vender son las mismas que en Estados Unidos. Más o menos. Entonces, sí, sí, señor, más o menos, ¿no? Pues Ujú. sí hay Sí. diferencia en unas cosas, pero entonces, o sea, no sé, allá las personas son como muy consumistas. O sea, digamos, hubo un momento, digamos, ellas me cuentan testimonios, pero hubo un momento en que usted nos envió un video. Ujú. Eso fue al principio del Sí. semestre para contrastar cómo las culturas, o sea, cómo eran los beneficios que tenían otros países, digamos, en educación, en salud, en cuanto a los estados, ¿sí? Y pues hacer el contraste con Estados Unidos y Colombia también de paso. Entonces, sí, allá son como muy consumistas, digamos, le suben a cualquier impuesto, las matrículas en las universidades, y, o sea, les da igual, o sea, es como que allá el que más tiene como el que tiene más privilegio de obtener ciertas cosas. Ujú. Entonces allá, pues digamos, lo que yo pienso es que, bueno, en base a esos como testimonios que me dicen, es que sí, o sea, digamos, el que no tiene, pues no tiene, digamos, tales servicios de salud, o bueno, X servicios de salud, o Y servicios de educación, y el que sí tiene, pues entonces paga más y pues tiene mejores beneficios. Y pues allá la verdad nadie hace nada, o sea, es como que si no tengo, pues me resigné y tendré lo que me alcance con mi presupuesto. Ok. Vale, Juliet. Hay un tema de fondo que yo quisiera que ustedes lo pensaran mejor. Quizás aquí con Julián. ¿Qué más, Julián? ¿Cómo vamos, Julián David? Profe, ¿Qué me cuentas? bien, bien, profe, ¿Todo todo bien? bien. Bueno, hermano, ¿usted supo que la semana pasada salió el iPhone 12? Sí, profe. ¿Cuánto está costando? ¿Le alcanzaste a ver el precio? No, profe, la verdad no, no me Bueno, gustan los iPhone. ¿no te gustan los iPhone? No, ¿Qué celulares usas? ¿O cuáles te Samsung. gustan? Samsung. ¿Qué Samsung salió recientemente? Mm, creo que una, pero no, profe, la verdad no, ni idea. Ni idea. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de celular, Julián? Hace como un año, más o ¿Hace menos. como un año? Uy, estás muy desfasado. Sí, profe, es que yo cuido las cosas. Eso está muy bien, hermano, muy bien. Pero para el capitalismo tú no funcionas. Sí, me lo han dicho. Porque creo que sí, yo tampoco. De hecho, cambié de celular el año pasado. A principios de, no mentiras, ya voy para un año con el mismo celular. ¿Cada cuánto hay que cambiar de celular, Julián? Es que sale uno nuevo. Cada vez que sale uno nuevo. ¿Y cada cuánto sale uno nuevo? Uy, no sé, profe, cada semestre, de pronto. Le hago el seguimiento. ¿Sabes cuándo salió el iPhone 11? Cuando, no sé, En profe. junio del 2020. Ya tenemos el 12. Mm, ¿Mm? Entonces, fíjense que lo que hay detrás es... Ah, bueno, pregunta, Julián. ¿Necesitamos el iPhone 12 si tenemos el 11? Pues la verdad no, profe, No creo, porque ¿cierto? es más, un Nokia del 99 sirve para llamar. Funciona todavía. Sí, 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 señor. Lo que pasa es que no se consiguen, pero por ahí funciona. Es decir, pues no funciona para hacer todo lo que hace porque no es un smartphone, pero pues todo lo que hacen estos smartphones básicamente es más o menos lo mismo. Eh,
fíjense ustedes que nosotros estamos poniendo de presente que digamos, un indicador del bienestar o el desarrollo de una sociedad está puesto en el PIB. De hecho, lo que nosotros llamamos países desarrollados son desarrollados en la medida en que tienen unos productos, unos PIB muy grandes con respecto a Colombia. Entonces, espérenme un segundito. Yo ya les voy a mostrar una gráfica acá, que aquí la tengo lista. Espérenme un segundito. No se me vayan, no se me pierdan del canal. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Entonces, mientras tanto, miremos por acá. ¿Cómo así, Juliet? ¿Todavía tienes un celular de 2018? Uy, qué oso. Pues, profe, es un Huawei, pero pues sí lo tengo desde que me ¿Funciona? gradué. ¿Funciona todavía? Sí, Bueno, sí, claro, sí, yo les señor. cuento una historia. Yo tenía un iPhone 5, imagínense. Ya estoy como 7 generaciones atrás. Se me había dañado y lo había guardado porque cuando se me dañó el repuesto valía como 1.200.000. Entonces yo dije, no, no lo voy a mandar, pero lo tenía ahí. Lo mandé a arreglar hace un par de meses. Funciona, pero resulta que muchos de los software de las aplicaciones ya no funcionan bajo ese celular. Entonces un celular casi que se vuelve obsoleto, ¿no? Me alegra que tu Huawei todavía funcione. Miren ustedes acá, esperen que les estoy compartiendo la pantalla. Profe, ¿puedo ¿Y decir una Isabela? cosa? Claro, Isabela, ni más faltaba. También podría ser como estas estrategias de, digamos, lo que usted decía de iPhone, de marketing y de publicidad que hacen estas compañías para que aumentar el consumismo, ¿no? Y también Ujú. estas tendencias que de moda, no sé, digamos los influencers, ellos muestran mucho, ay, que salió el iPhone 12 y pues toda la gente que los ve también quiere tenerlos, pero pues todos no tienen los recursos. Entonces también es como estas estrategias que utilizan las compañías para aumentar sus ingresos. Claro, y Isabela, y cuando no tienes los recursos, ¿cuál es tu mejor amigo? La deuda, profe. ¿Andan muy endeudados ustedes? ¿Cómo les va con eso? No, pues yo como tal tengo el crédito del ICETEX que ya es, No, con eso ya es está bastante. bastante. Con eso Sí, ya es por dos. suficiente, mijita. Sí, ya, no más, no más. Déjalo por ese lado. Pero claro, efectivamente nosotros tenemos un problema. Fíjense ustedes que las estrategias de marketing, tal como tú lo dices, aquí les estoy dejando un video en la caja de comentarios del chat, que me gustaría que lo pudieran ver, si tienen tiempito para verles una cosa muy ilustrativa sobre ese tema. Para todo lo demás existe Mastercard, es decir, no importa lo que tú tengas que pagar, siempre y cuando puedas adquirirlo a través de deuda. Y si te endeudas, no importa, lo importante es que consumas y produzcas, no importa si tienes con qué pagar o no tienes con qué pagar. Es un poco la racionalidad de este modelo, que puede ser crítica para muchos. Yo creo que en esto o detrás de esto debe haber unas discusiones mucho más elaboradas que en economía no hemos hecho desafortunadamente aún. Y no lo hemos hecho porque, pues, digamos, en el secreto del sistema es que pensemos que el bienestar económico está mediado por las cosas que consumimos o por el nivel de cosas que consumimos. Y en esto la ley de Wagner apunta mucho a eso. Les traía esta imagen, creo que ya la pueden ver. Fíjense ustedes que cuando hablamos de GDP o, GDP es Growing Development Product, Producto Interno Bruto. Pues lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, países como Estados Unidos y China son países desarrollados en la medida en que tienen unos productos o una producción enorme, valorada, en el caso de Estados Unidos, en 21.3 trillones de dólares. Ojo, trillones de dólares son billones de los nuestros. De todas maneras, es una cifra tremenda. 21.374 billones de dólares. En el caso de China es un poco menos, de 14.300 o 14.3 billones de dólares, 14.300 billones de dólares, perdón. Y fíjense ustedes que los países que nosotros llamamos desarrollados están en un azulito más intenso, ¿no? Vamos a Europa y vamos a encontrar países como Alemania, como Francia, como España. Fíjense que el PIB en España es de 1.39
o 1.394 billones de dólares, Reino Unido 2.827 billones de dólares, bueno, etcétera. Si ustedes bajan por aquí a América Latina, ya empiezan a ver las diferencias, porque digamos el PIB en Colombia es de 323.000 billones, es decir, 323.000 millones de dólares, es más la cifra aquí. Brasil es un país con el Producto Interno Bruto más grande de América Latina, 1.84 billones de dólares. México, 1.25. Lo que quiere decir es que el PIB de Colombia es 4 veces menor que el PIB de México. El PIB de Perú, de Ecuador, perdón, es 3 veces más pequeño que el de Colombia. El de Perú es menor que el de Colombia, es como un 40% más pequeño que el de Colombia. El de Argentina es un poco más grande que el nuestro. Bueno, entonces aquí medimos con este indicador muy sencillo lo que nosotros llamamos desarrollo. Si queremos irnos, por ejemplo, a países del África, pues digamos que ningún país del África tiene ni siquiera el nivel de producción que tiene el de Colombia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí pues tenemos unos indicadores de producción muy pequeños y sobre todo en los países más pobres de África. Fíjense ustedes como por ejemplo la República Centroafricana tiene un PIB de apenas 2.22 o 2.200 millones de dólares más o menos, que es ni siquiera una décima parte del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces juzgamos los países por su nivel de desarrollo, ¿sí? Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque parte del supuesto de que somos desarrollados en la medida en que consumimos. Ya les había mostrado a ustedes un video anteriormente para tratar de convencerlos de que esa no puede ser la única aproximación y por ende el debate alrededor de lo que nosotros llamamos desarrollo o crecimiento, pues digamos que es muchísimo más profundo que eso, que simplemente hablar de estadísticas que nos estén mostrando cuánto consumimos. ¿Mm? Y que es necesario hacer una revisión mucho más profunda de estos términos, porque estos términos pues lo que nos dejan es en el fondo una profunda insatisfacción. La insatisfacción que obviamente está relacionada con qué pasa más allá del consumo, ¿sí? Es una pregunta que nosotros realmente muy pocas veces hacemos. ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de que el crecimiento y la sostenibilidad de la vida de los seres humanos en el planeta Tierra entran en choque? Entonces ahí vienen los temas del crecimiento sostenible, porque muchas de las cosas que nosotros consumimos, o muchas de las cosas no, casi todas las cosas que nosotros consumimos, en algún momento se vuelven basura. ¿Mm? Piensen ustedes, por ejemplo, dónde están sus regalos del año pasado de Navidad. Entonces voy a meterme aquí en la intimidad de cada uno. Sebastián, ¿qué más, hermano? Hola, Sebastián. ¿Cuál Sebastián? ¿Yo? Sebastián Pachón, sí, señor, usted mismo. ¿Qué más, hermano? Oiga, hermano, Bien, ¿el año señor. pasado le dieron regalo de Navidad? Sí, ¿Se pero acuerda pues es que... que, o sea, me da más bien plata para que yo compre Bueno, ¿qué compró con eso, Sebastián? Cuéntenos aquí. ropa. Ropa. ¿Todavía la está usando? Sí, claro. Ah, bueno, buenísimo. Eso es porque eres colombiano, ¿sí? Cuando su merced se le daña, se le descose un zapato, se le despega un zapato, ¿qué hace con el zapato? Lo regalo. Pues ¿Lo sí, regala? si aún Ok. sigue funcionando, si no, si me deja de gustar, pues, o hasta se Bueno, me pero queda. te gusta el zapato, digamos, todavía te gustan y se te descosió un poquito. ¿Qué haces con él? Pues depende, si tiene arreglo, pues, y no es tan feo, pues se sigue usando. ¿Y no lo mandas a la zapatería? ¿No existe ese concepto en tu léxico? No, ¿No? Bueno, imagínese, hermano, que antes mandábamos los zapatos a la zapatería. Y había un señor que cuando las sombrillas se dañaban, cuando se les dañaban las varillitas, el señor pasaba y arreglaba las varillitas. ¿Mm? Es un poco el problema, porque, digamos, tú lo regalas. Ok, está perfecto. Si tú compras una sombrilla y se te daña la sombrilla, ¿qué la hace, Sebastián? a la basura. A la basura. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda la basura? Pues, o sea, depende, porque la sombrilla como tal, el metal sí se recicla. Ok, ¿estás seguro que el metal de la varilla se recicla? Sí, claro. ¿Totalmente? Pues ¿Podrías lo meter compran la las de mano en el fuego? reciclajes.
Pues Ok, sí, yo reciclas. sé, sí, claro, ¿Tú reciclas? sí, Bueno, ¿y la tela de la sombrilla también se recicla? no. ¿Tú tomas jugo en cajitas? Tetra Pak, Sí. eso, si no estoy mal, no se puede reciclar, pero no estoy muy seguro, no me acuerdo. Bueno, no se puede reciclar, pero se puede reusar, ¿sí? Se pueden hacer parques infantiles con eso. No lo sé. ¿Cuánta parte de la basura crees que tú estás reciclando? De la casa, más o menos el 40%. Más o menos el 40%. Tú sabes que el potencial de reciclaje de la basura que se produce en el hogar, si además le añadimos no solamente el reciclaje, sino el compostaje, puede elevarse casi al 95%, Sí, casi el claro. 95%. Claro. Y hay cosas que obviamente no se reciclan. En tu casa, ¿qué hacen con el aceite que se quema, el aceite quemado cuando fritan algo? No, pues preferiblemente se vota porque ya prefiero no usar otro, Ok. mejor, más ¿Y grande. dónde se bota? En el lavaplatos. En el lavaplatos. Cada centímetro cúbico de aceite tiene el potencial de contaminar más de 100 litros de agua. Ahí te dejo el dato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la actividad de consumo, esa actividad de consumo a la que nosotros estamos acostumbrados, siempre deja huellas. Una es, pues obviamente los desperdicios, es la parte más visible, porque pues digamos de alguna manera con la que no estoy cuestionando a Sebastián ni mucho menos, estoy cuestionando nuestra forma de entender el ciclo de producción como parte de una sociedad. Entonces ahí hay un punto central en el cual Sebastián y seguramente todos nosotros estamos haciendo o tomando decisiones sobre lo que desperdiciamos y ni siquiera nos vamos a dar cuenta dónde desperdiciamos eso. No sé si ya les había contado un poco, Laura, en la historia de las pilas. ¿Sí les he contado la historia de las pilas, Laura? Hola, Laura. ¿Estás por ahí? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué me cuentas? Bien, profe, gracias. Bien, bien. Laura, ¿en tu casa usas pilas? ¿Baterías? Sí, profe, claro. ¿Sí? Cuando se acaban, ¿qué hacen? Aparte de ponerlas en la nevera que se recarguen. Eh, pues a veces en el parque salen para recogerlas Ok. y pues a veces se llevan o a veces se quedan aquí en la casa guardadas. Listo. Y a veces se llevan y a veces se quedan en la casa guardadas. ¿Y en ninguna de esas condiciones terminan en la bolsa de basura? Vaya, bote eso, Laura, de la basura. No, profe, ¿No? Bueno, muy bien. Porque, Laura, ¿qué no, pasa si las metemos en la bolsa de la basura? ni idea, profe. Ni idea. Te voy a contar una bella y triste historia. ¿De qué están hechas las baterías que usamos usualmente en la casa, Laura? ¿Te has dado cuenta alguna vez cuando tú utilizas una pila, has leído de qué están compuestas la generalidad de las pilas o las baterías que usamos en casa? No, profe. ¿No? Bueno, yo tengo una pila acá. Espérense, vamos a hacer el experimento. Ah, bueno, aquí está. Dice, estas pilas tienen un contenido de cadmio, plomo. Estas ya no tienen mercurio, afortunadamente, estas pilas. ¿Ustedes miran de qué están hechas las pilas antes de comprar, Laura? O, No, no profe. importa, no importa. Bueno, hay que verlas. Ojo, ojo con las que tienen mercurio. ¿Sabes qué hace el mercurio cuando tú lo ingieres por algún canal? Pues sé que es perjudicial, muy malo para la salud, pero no Ok. sé qué consecuencias trae. Bueno, tiene consecuencias irreversibles en el deterioro de tus células neuronales. Es decir, genera un deterioro irreversible y masivo en tu sistema nervioso central. Ahora les voy a contar un poco por qué les hago esta reflexión. Em,
digamos que en la medida en que nosotros utilizamos más dispositivos electrónicos, fíjense ustedes un poco que está en las preferencias nuestras. Queremos, no sé, digamos un videojuego y ese videojuego demanda pues muchas pilas. Nosotros compramos las pilas, jugamos el videojuego, las pilas se agotan. Algunos, como en la casa de Laura, la reciclan, algunos otros, como en otras casas, las botan a la basura. Resulta que la pila es un delicado, tiene una coraza. Si ustedes miran, digamos, todas las pilas tienen una coraza y lo que genera la reacción eléctrica es contactar dos extremos de la pila, ¿sí? Donde hay distintos materiales adentro que cuando se ponen en contacto generan una corriente eléctrica. Los más conocidos son el cadmio, el mercurio, el plomo. Bueno, las de plomo ya no hay porque el plomo se volvió muy caro, pero usualmente nosotros no hacemos cuenta con eso y desperdiciamos las pilas y las botamos a la caneca. Laura, ¿alguna vez se te ha quedado la caneca o la bolsa de la basura en casa mucho tiempo? No, profe. Nunca. Muy juicioso sacando la basura. Sí, señor. Sí, bueno, te cuento que para mi desgracia alguna vez o algunas veces me ha pasado que me he tenido que ausentar de casa y cuando llegué no había sacado la basura. Y resulta que la bolsa de la basura estaba, digamos, había agua en el fondo de la bolsa de la basura y cuando fui a sacarla se reventó la bolsa. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Si yo lo que había botado eran sólidos. ¿Tú sabes qué pasa dentro de la bolsa de la basura? No, no, señor. Ni idea. Bueno, voy a darles un ejemplo. Laura, si tú te pones una bolsa en la cabeza, aparte de asfixia, ¿qué comienzas a sentir? No vayan a hacer el experimento físico, ¿no? Que después pasa algo y dicen que es mi culpa que los puse a ponerse una bolsa de basura en la cabeza. Obviamente aumenta el calor. Y adentro, la basura, que tú ves como basura, pues en realidad son una diferente cantidad de elementos que al entrar en contacto, pues generan distintos tipos de reacciones químicas. Algunas de ellas conducen a la formación de lixiviados. Andrea Castañeda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? La profe. ¿Tú has visto alguna vez, te has quedado viendo el camión de la basura cuando pasa frente a tu casa? Pues sí. ¿Sí? Y si te has dado cuenta que el camión de la basura echa chorritos de agua o de líquido, Sí. y ese líquido huele feo, ¿cierto? Sí, horrible. Horrible. ¿Tú te imaginas todo eso en un sitio de disposición donde toda la cantidad de basura que produce una ciudad como Bogotá o como cualquiera, produce ese líquido llamado lixiviado? Mm, ¿Ni idea? Ni ¿Nunca te idea, has puesto profe. a pensar en eso? Bueno, No. los lixiviados se producen al interior de las bolsas de basura. Solamente con 2 o 3 días que estén estos elementos allí, ya se producen reacciones químicas que empiezan a generar tanto gases, usualmente metano, como lixiviados. Y los lixiviados son ácidos corrosivos, que por eso es que la bolsa se rompe. Si tú pones las pilas dentro de la bolsa de basura, pues lo que va a suceder es algo muy, muy complejo. Y es que esos ácidos van a corroer la batería y van a liberar los químicos que están allí presentes. Cuando la gente bota la basura en las bolsas van al botadero, a lo que nosotros llamamos el botadero, que está en el sur de la ciudad. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce dónde queda el botadero de Doña Juana? Eso no es por la entrada de la 13. No, ese Bueno, es el de Mondoñedo. ese es el de También hay Mondoñedo, uno. sí. Sí, Hay uno. El de Bogotá, Profe, eso queda en Usme. en Usme. ¿Lo has Lo visto? sé porque yo vivo cerca. ¿Tú en dónde vives, Anit? Yo vivo cerca de Usme, profe, realmente. Profe, yo sí he Como visto el de Mondoñedo. yo vivo cerca al Portal Usme, profe. Tú Y vives eso cerca del de Portal Doña Usme. Juana queda más o menos como a 20 minutos del Como a Portal 20 Usme. minutos, sí, señora. ¿Y alcanzan a llegar los olores de allá? No, pues porque realmente le hicieron como una barda, pero sé, o sea, pues mi familia me cuenta que hace muchos años, más o menos en 1997, Ujú. hubo un derrame y fue súper feo y ahorita estaban haciendo como hicieron una demanda pues a Bogotá y les Ujú. estaban dando como una recompensa por eso.
Sí, les están dando una compensación y no fue un derrame, fue una explosión. Explotó la basura y hubo una lluvia de lixiviados sobre Bogotá. O sea, eso fue espantoso. ¿M? Es decir, uno salía a la calle y la ropa le caía y le marcaba la ropa porque eran ácidos. Juliet, nos estabas contando algo. Yo no alcancé a escuchar lo que estabas diciendo de Mondoñedo. Profe, sí, ese yo lo he visto. Yo cuando salgo, pues hacia donde un tío que vive en Madrid, Ujú. como nosotros vivimos acá en Soacha, entonces nos toca coger por allá. Y si cuando pasamos, pues obviamente acá a Soacha no llega el olor, ¿no? Pero Sí. sí cuando pasamos por ahí es horrible. Ok, perfecto. Bueno, es horrible y es espantoso y lo que les cuento es que nuestras acciones, fíjense que estamos hablando de economía, pero terminamos hablando de temas medioambientales porque hay una conexión directa. ¿Dónde terminarán los lixiviados que salen de las basuras de Doña Juana? ¿A alguien se le ocurre en dónde? ¿En los Isabela, ríos, tal vez? ¿en cuál en particular? No, profe, ni idea. En Ni Río Bogotá. idea. Muy bien, Isabela. Claro, el río Bogotá, del cual es afluente el río Tunjuelito, que pasa cerca ya a Doña Juana. Entonces, existe, pues digamos, la cuenca del río Bogotá, todos saben que es una cuenca. El río Tunjuelito capta los lixiviados que salen de Doña Juana y terminan en el río Bogotá. Y usted se despide de ellos y bye bye, ¿cierto, Isabela? Pues profe, no sé qué tan bye bye porque al final el agua del río Bogotá termina volviendo a los hogares de Bogotá, ¿no? Y muy bien, Isabela. ¿Y en qué forma termina volviendo a los hogares de Bogotá? Para el consumo. Más o menos, pero no tan directamente porque realmente el agua potable de Bogotá se toma arriba, ¿sí? Pero hay una forma en que vuelve. Isabela, ¿a ti qué tal te gustan los tomates? La lechuga, Sí, los pepinos, sí. ¿sí? Tú cuando vas a comprar en la tienda preguntas de dónde vienen los pepinos, los tomates y las lechugas, es decir, ¿dónde está su origen? No, profe, Ni idea. ¿Alguna vez no, le has preguntado al señor de la tienda, oiga, señor, ¿esto dónde lo produce? no. Ni idea. Bueno, te voy a contar una historia aquí para que tengan mucha atención en esto. Eh, Casi el 60% de las hortalizas y legumbres que se consiguen en Bogotá se producen en los alrededores de Bogotá. Ustedes han visto pues que en los márgenes, municipios como Funza, Madrid, Mosquera, hay una gran cantidad de producción agrícola. Ahora sí, vamos a ver con qué tipo de agua lavan los cultivos o con qué tipo de riegos, más bien, qué tipo de agua utilizan para esos cultivos. Pues indudablemente la utilizan del sistema de riego que alimenta las aguas del río Bogotá. Entonces, los contenidos de cadmio y de mercurio y de otros elementos, porque no solamente hay cadmio y mercurio, sino un montón de cosas. Otro día les cuento también qué pasa, por ejemplo, con las dosis. Las mujeres utilizan pastillas anticonceptivas y cuando utilizan, bueno, macrodosis y microdosis, el exceso de hormonas es eliminado en la orina. La orina pasa igual, es decir, va al sistema residual de aguas, va al río Bogotá y ¡pum! Todo eso está combinado allá en el río. ¿A usted le parece que el río es una cloaca inmunda? Y que imagino que todos han conocido el olor y las características del río Bogotá, pero esa agua se toma para regar muchos cultivos de muchos tipos de plantas. Y las plantas los fijan molecularmente en sus estructuras de superficie. Es decir, usted puede lavar la lechuga, la puede lavar con agua potable, es más, la puede lavar con agua, no sé, con agua clorada, con lo que quiera. Pero resulta que hay enlaces moleculares muy poderosos, por ejemplo, el mercurio y el cadmio, y se fijan en las estructuras moleculares de las plantas, de las hojas, sobre todo en la superficie de los tomates, etcétera, etcétera. A un estudio que hizo la Universidad Nacional hace ya 10 años, ya bastante, 10, 12 años, encontró que los contenidos de mercurio y de cadmio y de otros minerales pesados como plomo en las legumbres que se producen en Bogotá son 15 veces superiores a los topes máximos permitidos o recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué puede causar eso? Claro, son microdosis, son dosis muy chiquititas. El problema con el mercurio, mis queridos y queridas, es que se acumula en el cuerpo, igual que el plomo. ¿Y dónde se acumula? Usualmente en el tejido graso. O sea, los gorditos llamamos del bulto.
Además de todo hay que ser flaco. Porque en la grasa se acumulan estos materiales y van siendo absorbidos por el cuerpo progresivamente hasta que generan niveles enormes de deterioro masivo en el sistema nervioso, en el sistema digestivo, son origen de cáncer, de diversos tipos de cáncer y de distintos tipos de afectaciones sobre la salud humana. O sea, que fíjense ustedes dónde arrancaba toda esta historia. Arrancaba en que nosotros consumimos muchas pilas porque tenemos que meterle 20 pilas a los nuevos controles de mi Xbox que utilizaré por ahí 2 o 3 veces al año. Bueno, salvo que usted sea muy gomoso del tema. Se acaban las pilas, usted las bota, hay un mal uso del residuo, eso pasa todo un proceso biológico, un proceso de contaminación muy complejo que no vemos y termina en nuestras mesas nuevamente y nosotros tirándolas de light y de que somos sanos y resulta que la contaminación está en nuestra comida. El exceso de hormonas en aguas residuales en Bogotá y en otras ciudades del mundo, pero en Bogotá hay un estudio también de la Universidad Nacional que llegó a testear hasta 14.000 veces el nivel de hormonas de estrógenos en algunos tipos de alimentos y en la leche. En la leche es también porque las vacas se les inyectan cierto tipo de estrógenos para que aumenten su producción de leche. Y pues eso obviamente cuando lo consume una mujer o cuando lo consume un hombre genera distintos problemas hormonales. En las mujeres tiende a generar quistes en los ovarios, en los hombres tiende a alterar la función de las gónadas, es decir, de los testículos. O sea, esto es un problema de tamaño magno, pero no lo vemos porque no somos siempre responsables de lo que consumimos y no somos responsables del uso de nuestros residuos y tampoco somos muy conscientes de ello. Nos falta muchísimo por conocer y yo pienso que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es esta. ¿Por qué? Porque les hablo también de crecimiento sostenible, ¿sí? Y el crecimiento sostenible implica pensar en ese tipo de efectos, no solamente consumo más, sino qué pasa cuando yo consumo más. ¿Qué significa consumir más en términos de bienes y de servicios? Cambiar de carro, por ejemplo, cada 6 meses, como lo hacen en Estados Unidos, que es el promedio de duración de vida útil de un vehículo nuevo. A los 6 meses un gringo está cambiando de carro. Y entonces ese vehículo vuelve y se recicla. Ok, pero muchas cosas de ese vehículo no se pueden reciclar. ¿Vale? Muchos de los materiales no se pueden reciclar, como difícilmente se pueden reciclar el cadmio y el mercurio. ¿Sí? No se pueden reciclar, se pueden reobtener y de alguna manera utilizarlos en una versión degradada, pero no se pueden reutilizar. El papel que utilizamos, por más de que usted lo recicle, no se puede reciclar más de 3 veces. En las 3 veces las fibras del papel ya no funcionan. Entonces, tenemos un montón de impactos sobre el medio ambiente que a veces no descubrimos. Y la pregunta más importante de todas, que es un tercer enfoque de aproximación. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Camila? Camila, ¿tú eres feliz? Sí. Si yo te diera 1.000 millones de pesos, ¿serías más feliz de lo que eres feliz en este momento? Yo creo. ¿Tú crees? Y si tuvieras 20.000 millones de pesos, ¿serías más feliz de lo que serías con 1.000? Pues, de pronto, profe. De pronto, Pues, ¿cierto? sí. Fíjense ustedes que hay estudios que demuestran que le hago estas preguntas porque resulta que lo que los seres humanos necesitamos para ser felices, a diferencia de lo que nos han mostrado, es realmente muy poco, muy poco. En un promedio mundial se acerca a los $100.000 de capital. $100.000 más o menos son hoy como unos 323 millones de pesos, pero eso es un promedio mundial. Para Colombia, el indicador se acerca a $1.000.000. Pongamos $1.000.000. Camila, ¿serías feliz con $1.000.000? Hola, Camila. Profe. Sí, también. ¿Sí? ¿Qué harías con $1.000.000, Camila? $1.000.000 son como 3.800, ponle 4.000 millones de pesos. ¿Qué harías con 4.000 millones de pesos? Pues no sé, profe, yo creo que viajaría mucho, pondría una Viajarías empresa. mucho, Pero pondrías más una que todo empresa. pensaría como en mi felicidad, ¿sí? Como en lo que podría hacer con esa plata. Ok, ¿cuál es el centro de tu felicidad, Camila? ¿Qué te hace feliz? Pues
No sé, profe, compartir con mi familia y con mis amigos me hace muy Ok. feliz. Compartir. ¿Y para eso necesitas 4.000 millones de pesos? No, no, pero también sería feliz con esa plata. Ah, ok, perfecto. Pero si tú tuvieras, voy a hacer un ejemplo extremo. Este tipo de encuestas se realizan en una cosa que se llama el índice global de felicidad. Si en una mano tuvieras 4.000 millones de pesos y en otra mano tuvieras la vida de un ser querido tuyo, ¿cuál de las dos escogerías? No, profe, la vida. Ok, por ahí empieza el asunto. Si tú tuvieras en una mano 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Y en la otra mano, digamos, tu salud, ¿cuál de las dos escogerías? No, mi salud, profe. Bueno, ok. Entonces, ese tipo de ejemplos empiezan a hacerse en preguntas para demostrarnos al final que realmente muchos elementos de nuestra felicidad ni siquiera están condicionados por la cantidad de plata que tengamos. Muchos de los satisfactores, es el concepto que hay de fondo, el satisfactor está relacionado con elementos relacionales. Por ejemplo, Camila, ¿no extrañas a tus compañeros de universidad? Uy, sí, profe. ¿Cierto? Claro. Em, si a ti te dijeran, bueno, le vamos a dar 1.000.000 de pesos, pero nunca vuelve a ver a sus compañeros de universidad, ¿tú aceptarías el trato? No, profe. No, ¿Derivas porque mucha yo felicidad de pienso que verlos, de estar con ellos? no, porque digamos, yo pienso que digamos las amistades, las relaciones que uno tiene con otras personas, pues son cosas que el dinero no puede reemplazar. Ujú. Para todo lo demás existe. David Useche dice que mentiras, que eso no es cierto, que tú sí aceptarías el 1.000.000 de pesos. Dije 1.000.000 de pesos, ¿no? De pronto por 1.000.000 de dólares lo harías, Camila, tu mejor amiga, 1.000.000 de dólares o tu mejor amiga lo harías, Ay, no, profe. ¿no? ¿No lo harías en serio? O sea, te estoy haciendo una pregunta en serio. Pues yo creo que no. ¿Tú crees que no? Ok, perfecto. No hay problema si dices que sí. ¿Listo? No hay problema. Esto no se trata de un juicio moral. Se trata de evaluar a través de este tipo de preguntas qué es lo que realmente nos hace felices. Y hay otras muchas, pero lo que nos solemos pensar es que los elementos de la felicidad no necesariamente están detrás del consumo. Que, digamos, obviamente, mucha gente piensa y se distrae pensando que el consumo es una fuente inagotable de satisfacción. Johan, ¿qué más, hermano? Hola, Johan. Hola, profe. ¿Qué más, hermano? Oiga, Johan, ¿usted alguna vez ha estado triste, Sí, claro. deprimido, así que uno diga, uy, marica, el salto del Tequendama me espera? Sí, creo que Bueno, sí. ¿y alguna vez se ha quitado la depresión comprando cosas? No, pues la verdad no. ¿No? ¿Qué lo ha consolado en un momento de mucha tristeza? La verdad, Ajá. yo creo que lo que me consuela es como estar solo. No sé, me gusta estar Ok, solo cuando estoy mal. ok. Pero para estar solo hay que tener condiciones, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ujú. Muy bien, perfecto. Ese tipo de cosas, como por ejemplo el autocuidado, el relacionamiento con otros, por ejemplo, incluso tener espacios para conectarse, digamos, digamos, algún credo religioso, digamos, con sus divinidades, con Dios, con Jesús o con quien ustedes crean, es también un escenario que permite la felicidad. Hay gente que ni siquiera tiene plata, pero está muy conectada con Dios o con esa noción de Dios que tienen y son muy felices. ¿Mm? La idea del vagabundo, por ejemplo, esa idea del vagabundo que nosotros tenemos, yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con una persona, un habitante de la calle, y uno pensaría que ellos son muy infelices, muy, muy infelices, porque dirían, pues, mano, no tienen nada. Y el tipo me decía, es un tipo de habitante de calle muy particular, no todos son así, pero él me decía que él se sentía muy feliz de ser libre, de disponer de su tiempo. El hombre se dedicaba a sentarse y hacía, el manera, por lo que yo veía, era un matemático absolutamente durísimo, pero quizás nadie lo entendía y él decidió refugiarse y le daba mucho placer
vivir en la calle, digamos que en ese sentido era un habitante de la calle muy curioso, porque era un tipo muy ilustrado, muy inteligente, y era muy versado en muchas cosas. De hecho, daba placer hablar con él porque uno terminaba aprendiendo un montón de pendejadas que ni idea. Sabía historias, sabía un montón de vainas. Y eso me lo encontré en una actividad que hacíamos con compañeros de ustedes de la Universidad de Santo Tomás. Y el tipo decía, no, yo estoy feliz acá. ¿Mm? Y yo, pero ¿cómo va a ser feliz usted que tiene los zapatos rotos, huele mal, está mal vestido, etcétera, etcétera? Y de ahí derivaban los elementos de su felicidad. Esto un poco en este contexto, simple y sencillamente lo traigo por una razón fundamental. Es que hoy el problema central del desarrollo está en los satisfactores de las personas. ¿Mm? A veces, por ejemplo, fíjense ustedes que necesitamos muy poco para ser felices. No sé si les ha pasado. Yo soy muy feliz jugando con mis hijos, sobre todo con el más chiquito. Soy muy feliz con eso. Pero para jugar, a él le encanta ir al parque. ¿Sí? Él no está pidiendo que lo lleve ni al Salitre Mágico, ni que lo lleve a Diversity, ni que lo lleve a ningún lado. Él está pidiendo un parque. Y fíjense que el parque, entre más cercano esté, es más chévere porque podemos disfrutar de más tiempo. Esa consideración elemental hace que algunos elementos que no están dentro de nuestro nivel de consumo, como un parque público, sean decisivos en la felicidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo vivo en Madrid también y una de las cosas que más me gusta vivir donde estoy viviendo ahora es que a 2, 3 cuadras tengo un bosque y entonces en ese bosque es muy bonito porque uno camina y hay pajaritos, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta eso y derivo mucha felicidad del tema. Fíjense que yo no necesito vivir en un apartamento de 1000 metros cuadrados, sino necesito vivir en un espacio que me tenga cerca o que me permita estar cerca de la naturaleza. Eso ha cuestionado profundamente las nociones de desarrollo y de crecimiento. Y yo estoy, digamos, trayendo acá esta discusión justamente porque cuando se pensó digamos, cuando se pensó la ley de Wagner, ni siquiera existía el PIB. Se pensaba es que había una prosperidad en general, no se podía medir bien. Digamos, cuando Wagner hizo la observación, lo que había era prosperidad porque había gente que tenía más cosas, ¿no? Había gente que tenía mejores trajes, mejores carruajes, tenía más monedas de oro, etcétera. Y pensamos inmediatamente que al tener mayores cosas eran necesariamente más felices. Siempre hemos pensado que los ricos son felices, ¿no? Juan, ¿tú qué dices? ¿Los ricos sí son más felices o no son más felices que el resto? Pues no creo, profe. ¿No crees? No, o sea, no creo que sean más felices, no. ¿Tú has visto a Maluma últimamente quejándose de depresión? Últimamente no. ¿No? Pero sabías que Pero sí sabía que él tenía algo así. es depresivo el man. Sí, Maluma y y pues J tiene todo. Balvin. Bueno, yo no sé si será depresivo o sale haciéndose el boleta, pero pareciera que se deprime el man y todo. Ahora, ¿por Pues, qué se deprime? Nunca te has preguntado, venga, pero ese man es famoso, digamos, tiene pinta, tiene plata. ¿Por qué se deprime? pues yo pienso que llegan a un punto en como que tienen todo, que ya no hay como sentido de nada. O sea, como que, pues sí, al tenerlo todo, ¿qué más? O sea, ¿qué más puede buscar él? ¿Sí me Ujú. entiende? Pero entonces no sé cómo, pues como dicen que también, digamos, las personas, digamos, por ejemplo, en Suiza, la tasa de suicidio es alta, pues porque también allá como todo es, entre comillas, perfecto, no hay tanto desempleo, pues el crimen es muy bajo. Entonces, pues por eso como que lo tienen todo y pues la tasa de suicidio es alta. Sí, señor. Entonces, no sé. Los países donde la tasa de suicidio es más alta son curiosamente los países que nosotros llamamos como el ejemplo, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, pero sobre todo Noruega y Suecia tienen unas tasas de suicidios altas. Espérense un momentico a ver si yo las puedo ver acá. Em, a ver si podemos ver ese ejemplo. Oiga, ¿por qué la gente se suicida? O sea, mire, aquí tengo unos datos y unas cifras. Hay 800.000 personas que se suicidan cada año, imagínense. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio. Es la tercera causa de muerte para jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 19. Bueno, yo ya parece que me salvé. Eh, el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Increíble. Em, a pesar de ello, dice acá, las tasas más altas de suicidio se encuentran en 4 de los países que se consideran más desarrollados.
Increíble. ¿Saben cuál es el país donde se consumen mayor niveles de antidepresivos? ¿Alguien No sabe? sé, No, profe, la verdad. no ¿Eni? sé, escuché en algún momento que Reino Unido, creo. Sí, No sé si señora. estoy bien. Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. ¿No se supone que allá son desarrollados? Si son tan desarrollados, ¿por qué se suicidan? ¿Mm? De hecho, para el 2000, tenemos por aquí los datos, miren, entre los países con mayores tasas de suicidio están algunos de los más desarrollados. Bueno, Groenlandia, que hace parte de Dinamarca, Rusia, Lituania, Corea del Sur, tenemos a China, a Japón, aparece Bélgica, Francia, Uruguay, que es de los más desarrollados en América Latina, Argentina, bueno, porque la gente se suicida, sigue siendo un misterio, pero parece haber una relación en que no necesariamente ser más rico y más desarrollado te blinda de ser infeliz. Y esto, digamos, de alguna manera, por ejemplo, en Colombia las tasas de suicidio, Colombia es entre, a ver acá, de 100 países que tengo en el indicador, denme ustedes un segundito, ya se los comparto. Ya les muestro la tablita que tengo acá. Entre 100 países en el mundo, Colombia está en el nivel, en el número 75. O sea, sí nos suicidamos, pero no tanto como en países más desarrollados. Fíjense ustedes la lista, pues, de los primeros del top 10, ¿no? Ahí parecen países que increíblemente uno no pensaría como Corea del Sur. O como Japón, por ejemplo, que está en el puesto 12, o como Bélgica o Francia, que están muy adelante de Colombia. Noruega, Canadá, Estados Unidos están muy por encima de Colombia. Entonces, ¿por qué en Colombia la gente no se suicida? No es un fenómeno tan común. Pues esto tiene mucho que ver con esas apreciaciones alrededor de lo que nos hace felices o no. Sí, Julián, cuéntanos. Por aquí está escribiendo Julián. Tiene mucho que ver la cultura, sí, 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 señor. Tiene muchísimo que ver la cultura en este tema. Tiene mucho que ver con los elementos, los satisfactores. Uno de los temas que hace, yo estaba viendo la otra vez un programa de los suicidios en Japón, y el tema de suicidios en Japón es muy duro en términos de la soledad, ¿no? Las personas se suicidan mucho porque se sienten solas y de hecho lo están. En la práctica, las personas en Japón crecen muy solas. ¿Mm? Esto pone un debate en el fondo que creo que es importante. Por aquí, a ver, ¿qué dijo Juan? Va, 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 va. Juliet, ¿y qué decía el programa en China? Cuéntanos. Profe, pues o sea, es que yo vi también así como un programa así como de suicidios y eso, pues es que ahí presentan como muchos datos estadísticos y hacen estudios también sociodemográficos y todo. Entonces yo vi que digamos en China, o sea, los chicos cuando salen de los colegios, es como que los presionan mucho como para que realicen su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, pues, o sea, digamos, eso pasa en todos los países y todos los papás como que pues le inculcan a los hijos que no, usted tiene que realizar tal cosa, pero pues también, o sea, es debido al presupuesto que tienen. Muchos pues no tienen como dinero para universidad y eso. Pero digamos en China sí es como que yo había escuchado que como el gobierno les paga, o sea, hay muchas cosas que son como gratis y otras cosas que toca pagar. Y en el gobierno, o sea, el gobierno de China les da como muchas oportunidades y crean muchas universidades, por lo que o sea, hay muchas personas, pero asimismo, como por ejemplo allá las pruebas del ICFES, asimismo los estándares de los promedios a pasar para que pasen a carreras universidades también, o sea, es como muy exigente debido a la cantidad de personas. Entonces yo Sí. veía que ese era uno de los mayores motivos por los que en China se suicidaban los chicos, que era precisamente pues por eso. O sea, digamos, no solo eran las familias, sino el Estado también los presionaba, como que ustedes tienen que sacar tal puntaje, X o Y puntaje, para pasar, o si no, no estudiaban. Y que tenía que ser obligatorio, o sea, tenían que conservar buenas notas. Entonces yo digo que eso también es como algo, como mucha presión en una persona. Entonces yo vi que ocasionaba eso, o sea, era una como de las mayores temas por los cuales se suicidaban niños. Sí, hay muchas razones por las cuales la gente se suicida. Una de ellas esa es la frustración, ¿no? Un entorno social que, como decía ahorita
hace un momento en el chat, Julián David, tiene que ver mucho con los referentes culturales. Y obviamente en sociedades más desarrolladas, digámoslo de alguna manera, suele haber un sentido de competencia mucho más estructurado. Eso explica en buena parte este tipo de desempeños de estos indicadores. El tema es que no necesariamente mayor plata, más consumo, más calidad de vida, en el sentido de tener más bienes y servicios a su disposición, te hace más feliz. Entonces, hoy están volviendo las miradas del desarrollo hacia los temas de la felicidad, es decir, qué hace felices a los seres humanos. Y curiosamente, el gasto público está ahí metido. Entonces, cuando el gobierno invierte en parques, cuando el gobierno invierte en cultura, cuando el gobierno invierte en escuelas deportivas, cuando el gobierno invierte en grupos culturales, pues resulta que se está viendo que hay un mayor retorno sobre la felicidad. Por ejemplo, cuando se cuida el medio ambiente, cuando se preservan espacios donde hay un contacto del ser humano con la naturaleza, resulta que eso, por ejemplo, en Finlandia y en un país que ojalá pudieran ver con mucho detalle, que se llama Bután. Bután, que queda por allá en el Himalaya, por allá perdido en el Asia, es un país del cual seguramente la mayor parte de nosotros ni siquiera ha oído escuchar. Resulta ser, a través de un indicador diferente que se llama el índice de felicidad global, el país más feliz del mundo, ¿no? Espérense un segundito a ver si yo les puedo mostrar el Happiness Index. Profe, ¿Sí, señor? pero esto no tendrá relación de que la felicidad es relativa para cada persona. Claro, la felicidad es relativa a cada persona. Indudablemente, lo que te hace feliz a ti no nos hace feliz a todos en la misma proporción, pero hay unos satisfactores comunes. Por ejemplo, tratemos de establecer una relación de satisfactores comunes. ¿A ti te gusta estar en compañía de tu familia? Sí, señor. A mí también. ¿A ti te gusta tener tiempo libre para dedicarte al ocio, por ejemplo? Me gustaría. ¿Te gustaría? Sí. A mí también, estamos de acuerdo. Entonces, fíjate que en esas dos preguntas yo puedo establecer satisfactores. Por ejemplo, ¿te gusta el aire puro y el contacto con la naturaleza? Sí, señor. A mí también, ¿ves? A pesar de que posiblemente si a nosotros nos dijeran una escala de Likert de 1 a 10 y nos evaluaran cada uno de esos tres factores, todos diríamos, ah, bueno, pero entonces eso aquí es 1, aquí tal y aquí 10. Posiblemente tendríamos distintos niveles de apreciación del tema, pero en general a los dos nos complace más o menos lo mismo, ¿ves? Y no necesitamos estar aquí haciendo, digamos, evaluaciones digamos, de alguna manera subjetivas para poder llegar a ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que todos pensamos que somos felices al estilo tío Rico MacPato. ¿Su merced se acuerda del tío Rico MacPato? ¿Tú has visto el tío Rico MacPato, Juan Sebastián? Sí, señor. La vi cuando era muy pequeño. ¿Su merced se acuerda cuál era el mayor placer de ese degenerado? El dinero. ¿Ah? El dinero. El dinero. Pero había una cosa que ese man hacía que me parecía lo más loba y boleta del mundo. El man se ponía un vestido de baño de rayas y se lanzaba de un trampolín en la bóveda de monedas de oro, ¿sí te acuerdas? Y nadaba en las monedas de oro, o sea, a mí eso no me generaría ningún placer, ¿sí? Si a mí me pusieran nadar en un estanque de oro tuyo o caminar 5 horas por la naturaleza o por un bosque, yo diría, "Uf, el bosque", o sea, yo no detentaría ningún tipo de placer de acumular una gran cantidad de oro sin podérmelo gastar. De hecho, incluso eso algo que los psicólogos han calificado como una enfermedad mental, que es la enfermedad del acumulador. Me imagino que han visto, Juan Sebastián y los demás han visto programas de esos de Discovery Home and Health que hablan del acumulador. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Juliet? ¿Tú tienes alma de acumuladora, por ejemplo? No, profe, no, la verdad yo no me considero así. O sea, ¿tú no derivas placer de tener un montón de cosas y poseerlas así, tenerlas ahí y no soltarlas? Pues, profe, es que yo digo que depende porque, digamos, no sé, o sea, hay como cosas que de pronto nos crean como fanatismo y eso. Entonces, en ese aspecto, sí. Por ejemplo, digamos, yo cuando era más pequeña sí me gustaban las Barbies, entonces me gustaba coleccionarlas y es el momento donde todavía las tengo y digo, no las regalo. Pero, Ok. pero digamos, así como muestran en ese programa que son ya excesivos, o sea, uy, no.
Pero terrible. ¿cuántas Barbies puedes llegar a tener tú, Juliet? Profe, pues yo tengo como por ahí unas 8, sí. Sí, sí, señor. ¿Unas 8 Barbies? No, tú no tienes nada. La colección más grande de Barbies tiene 237.000 y es de una coreana que tiene la colección más grande de Barbies en el mundo. Y tú dices 8, ¿sí? Ella es una acumuladora compulsiva. David dice que hay niveles. ¿Cómo es el cuento de los niveles, David? David, no tienes micrófono, ¿cierto? Creo que David no tiene La micrófono. profe, sí, sí. Ah, listo. Digamos, yo soy, digamos, aficionado a coleccionar álbumes o tazas, ¿sí? Y ¿Álbumes de qué? tengo álbumes de fútbol. ¿Los tiene todos los del mundial? Y pues desde que tengo memoria el 2014, el 2018 y No, después. mano, no tengo nada. Le voy a regalar unos que tengo del 82. Ah, Ya bueno, me quiero profe, deshacer de ese sí ellos. me interesa. Tengo los del 82, los de Estados Unidos del 94, Francia del 98, los llenaba. No están todos Pues llenos, 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 pero por ahí los van. puedo vender. Yo los vendí por ¿Sí? Facebook. ¿Los vendiste por Desde el Facebook? 84. ¿Cuánto te dieron? El del 84 lo vendiste, el del 84, el del 94. El del 86. México 86 me parece que era. Sí, Uy, ¿en México serio? 86. ¿Cuánto? España 82 también. ¿Cuánto? Yo tengo el de España 82 por ahí. ¿Lleno? ¿Cuánto? Se me faltan como 3 láminas. Pues que ese sí tocó como en 200, 300 porque la pasta estaba pues desgastada bastante. Sí, no, en cambio aquí los tengo súper bonitos. Pero Pero es mejor deshacerse de eso, la verdad. sí, además porque imagínense que cada vez que yo hago trasteo, hermano, eso es un peso de berraco de libros, de hojas, de una mamotreto de vainas que uno guarda. Pero efectivamente yo no derivo placer de acumularlos, o sea, no le hallo placer. Ese efectivamente, claro que estamos hablando de que todos tenemos algo, o sea, Juliet tiene 8 Barbies, yo tengo 5 álbumes, Sebastián, no sé, alguna cosa, todos tenemos unos niveles de cosas que poseemos que nos hacen sentir bien, pero acumular más excesivamente, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, acumula y acumula y acumula plata y no se cansa de acumular. Y entonces eso pues es un problema patológico, ¿no? Ya es un problema de acumulación y como les hemos visto en esos tipos de cosas, pues acumulan tanto que ya se les vuelve un peso, un fardo enorme que les impide ser felices. No sé si han visto en esos programas, creo que Juliet, creo que sí los veía, cuando les ayudan a las personas a deshacerse, ¿se vuelven más felices o no, Juliet? No, profe. Yo estoy en casos que no. ¿No? Oiga, yo he visto todos los casos felices donde la gente se deshace de sus cosas y entonces tiene una vida como más tranquila, más holgada, más... Pero bueno, yo Porque es que una vez vi un caso que era como que o sea, los ayudaban a deshacerse de las cosas y eran como que, o sea, que no les querían, o sea, no querían que nadie les tocara nada de eso. O sea, súper loco. Sí, 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 es una vaina complicada. Pero esto tiene en el fondo la discusión que un poco proponían al final, ¿no? Muchos de ustedes. La felicidad no es un acto solamente subjetivo, claro. Todos tenemos distintas apreciaciones de lo que nos hace felices. Pero en general, casi todos somos felices con las mismas cosas. Las apreciamos de distinta manera. Yo les acabé de hacer un ejercicio con Juan Profe, Sebastián. Sí, señor. pero eso también, yo creo que nosotros tenemos cosas muy en común por nuestra ideología de cultura colombiana, porque Sí, los colombianos estamos siendo literal acostumbrados a ser felices con muy poco. sí. En cambio, conozco países más cercanos como Oriente, creo que es, de Ujú. China, Japón, donde ellos en vez de preferir de estar en el medio ambiente, prefieren estar encerrados en su casa jugando en el computador. Sí, posiblemente sí. Pero eso también les está generando un problema. Sí, hay distintas valoraciones. Vuelvo y digo, es un tema cultural, es un tema cultural. Pero en general, por ejemplo, todos valoramos estar con amigos, todos valoramos estar compartiendo en familia, todos valoramos tener tiempos de ocio. En Japón no, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo en Japón de lo que tú dices que me parece muy correcto, y es que en Japón la gente valora mucho estar en el trabajo, ¿sí? De hecho, tienen una vaina que están interviniendo. Yo no sé, Juan Sebastián, si tú has visto que en Japón la gente se muere de fatiga laboral. ¿Se has visto el tema? Sí, señor. Imagínense ustedes, se mueren de fatiga laboral, o sea, están tan eufóricos en el trabajo que son jornadas de 18, 24 seguidas, de 36 horas de trabajo incesante hasta que en un momento ¡puf! Se funden y chao. ¿Mm?
Y entonces, pero ¿por qué no es algo bueno y por qué no es algo que las autoridades o en general la sociedad aplaude, sino que hoy trata de controlarse? Porque indudablemente la gente se está reventando. ¿M? O sea, digamos, los satisfactores de felicidad, o más bien, los satisfactores de saciedad, no los están permitiendo ser felices, pero eso es un debate psicológico para el cual yo no estoy preparado. Es algo que he leído muy por encima y estaría fallando si yo les digo a ustedes que yo algo sé sobre el tema. Pero indudablemente, ¿cuál es la discusión acá, damas y caballeros? ¿Y por qué estamos trayendo estos temas? Porque cuando hablamos de la ley de Wagner, cuando hablamos del cuánto, cuando hablamos de que hay una relación directa entre gasto público y desarrollo, es necesario preguntarse qué es desarrollo. Porque en la medida en que yo me dé cuenta que es desarrollo y los satisfactores de desarrollo, pues entonces yo podré tener una orientación diferente del gasto público, que es la pregunta que tendríamos que resolver después, ¿no? Si el desarrollo es la felicidad humana o si el desarrollo es digamos, los satisfactores de los individuos, de las personas, como individuos o como partes de un colectivo, la acción de la política fiscal va a ser distinta a si la entendemos desde la perspectiva del crecimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, supongamos en un escenario, Sebastián, no Juan Sebastián, sino Sebastián, donde el gobierno te diera 1.000.000 de pesos para que los utilizaras en lo que tú quisieras? ¿Eso sería una política fiscal deseable desde tu perspectiva, Sebastián? Mensuales, ¿cierto? Mensuales. Pues sí, para mí sí. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno te dice, no, te voy a dar, Sebastián, 1.000.000 de pesos, pero los tienes que gastar en electrodomésticos? ¿Cuál de las Eso dos también lo soluciones aceptaría. las aceptarías? Pero si te permitieran elegir entre 1 y 2, 1 es la opción de que fuera 1.000.000 en lo que tú quisieras y 2 es 1.000.000 de pesos en electrodomésticos, ¿cuál de las dos preferirías? La primera, porque es Ok, de libre exacto, versión. porque tú puedes elegir la orientación de ese dinero, lo puedes emplear en viajar, lo puedes emplear en comprar electrodomésticos, pero cuando se te restringe al uso de una categoría, pues ahí indudablemente, pues digamos, tú sientes una limitación que hace que posiblemente esa asignación de gasto no sea tan óptima, ¿no? O no sea tan ideal para lograr la felicidad del individuo, pero posiblemente desde una perspectiva de crecimiento del gasto, desde la perspectiva del PIB, sería mucho mejor la opción 2, porque te obliga a comprar cosas, electrodomésticos, las tiendas venden, dan empleo. Es esa visión característica que nosotros tenemos sobre el crecimiento. Entonces, si ven ustedes cómo se varía, cómo desde una discusión del desarrollo económico variarían las opciones de uso del gasto público y obviamente las funciones, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, si en la opción 1 a ti te permitieran pagar parte de tu carrera universitaria o de los semestres que creo que te cubriría perfectamente si fuera 1.000.000 de pesos mensuales, ¿no te parecería óptimo en lugar de que te obligaran a comprar, por ejemplo, televisores cada mes? Sí, claro, es mejor. Ok, pero desde la perspectiva del PIB, incluso, por ejemplo, posiblemente no sea tan bueno, ¿no? Eh, por eso la tesis de Wagner es muy interesante. Pero, ojo, ya un poco para terminar, que yo me detuve bastante en esta reflexión alrededor del crecimiento y del desarrollo, tengan en cuenta lo siguiente. El gasto, como ya lo he señalado, es función de los impuestos, ¿sí? Por tanto, yo puedo gastar tanto en la medida en que sea capaz de recaudar. O sea que yo no puedo gastar al infinito. ¿Mm? Y dependo mucho de las fuentes de financiación. ¿Por qué yo no tomo en cuenta el crédito? Porque a la larga el crédito es un impuesto aplazado. O sea, a mí me prestan hoy, pero yo tengo que devolver esa plata mañana. Mañana tendré que cobrar impuestos para poder devolver esa plata. Ese es el tema central cuando yo me aproximo a esas categorías. O sea, cuando yo me aproximo a esas categorías no quiere decir es que la función de gasto sea infinita, no, tiene una restricción. ¿Cuántos impuestos está usted dispuesto a pagar para que haya más gasto público? Y esa es una pregunta de otra naturaleza, porque entonces pasaría por cuestionarnos si tenemos una preferencia a pagar muchos o pocos impuestos. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te gusta pagar impuestos? Hola, Dani. Bueno, Dani no está por ahí. Marlon, ¿cómo vamos? Bien, profe.
Listo. Marlon, ¿su merced estaría dispuesto a pagar más impuestos para que el gobierno nos diera un ingreso mensual de 1.000.000 de pesos para que lo utilizáramos como quisiéramos? Pues, pues, pues si nos van a dar un sueldo, no, pero es que pues nos daría lo mismo, ¿no, profe? ¿Será? Que pues sí que nos paguen, pues que nos paguen 1.000.000 de pesos, pero nos van a dar más impuestos. O sea, es como, No es pues, tan claro, no es tan fácil, ¿cierto? Tomar no, una sí, decisión al respecto. ¿Cuánto crees que tú pagas en impuestos, Marlon? ¿Más de 1.000.000 de pesos mensuales o menos de 1.000.000 de pesos mensuales? pues más o menos 1.000.000. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está equilibrado. Es un man con mucha plata. Muy bien, Marlon. Así, siga así. Sí, no, Dale, 1.000.000 de pesos en impuestos es mucha plata. Pero está bien, o sea, está bien. O sea, no hay ningún problema. Entonces, aquí hay digamos, en el fondo de la pregunta, siempre hay una trampa, ¿no? Porque si efectivamente para gastar más yo tengo que cobrar más impuestos, pareciera ser que el juego es de suma cero. No lo es en la siguiente medida. Uno, porque hay un problema temporal o de intertemporalidad, ¿ya? Es decir, yo puedo cobrar impuestos, gastar hoy y cobrar impuestos mañana. ¿Por qué? Porque alguien me financia. Entonces yo puedo inicialmente mostrar una función de gasto muy grande sin que sobre la ciudadanía caigan los hombros, ciudadanía incluyendo personas y empresas, caiga la función fiscal. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo tengo una función de financiación relativamente sólida, lo puedo hacer. Lo cual nos llevaría a preguntarnos dónde están las fuentes de financiación. Pues obviamente los bancos, claro, los bancos son una fuente de financiación, pero además están los mercados financieros, los títulos de deuda, las emisiones de títulos valores por parte de las entidades de gobierno. Y finalmente, también está el crédito del Banco Central. ¿Sí? El Banco Central es súper chévere, ¿sí? Porque a diferencia de lo que nos pasa a cualquiera de los mortales, el gobierno en particular, vamos a hablar del Estado, pero el Estado tiene un Banco Central que produce dinero. Ese Banco Central que produce dinero, que produce la moneda corriente, podría emitir dinero para que el Estado lo gastara. Claro que eso es una afirmación que requiere de muchos límites, porque obviamente un gobierno no puede gastar al infinito pidiendo crédito del Banco Central. Porque ¿qué es lo primero que genera, damas y caballeros? ¿Quién sabe? José, ¿qué pasa si el Banco Central le presta plata al infinito al gobierno para que gaste mucho? Pues llegar un momento en que no lo puede pagar, ¿no? No, porque es su banco. Imagínese usted que tuviera un banco y le dice al banco, banco, présteme plata que necesito gastar. Es su Pero banco. creo que se desequilibraría la economía. Y ese fenómeno que desequilibraría la economía si se utilizara de manera abundante e irracional, ¿cómo se llama? Pues ahí lo dijeron, inflación. Juan Sebastián dice, sí señor, inflación. ¿Y qué es la inflación, José? Que pues el dinero deja de valer lo que en realidad vale. Bueno, y cuando en economía, la inflación está ahí, ¿no? O sea, la inflación es una variación generalizada en el nivel de precios de una economía. O sea, la inflación está. La inflación per se no es un problema siempre y cuando, como todo en economía, no se exceda. ¿Qué pasa si hay un exceso de inflación y, por ejemplo, tenemos hiperinflación, José? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en una economía hiperinflacionada? Claro, se deteriora el ingreso, pero ¿qué más pasa? No, pues ahí sí no sé, profe, la verdad. Bueno, pregúntele a un camarada venezolano por allá qué fue lo que les pasó. Profe, pues ahí la economía decrecería, ¿no? Porque pues digamos nadie compra, o sea, si pasa una hiperinflación, nadie compraría ni consumiría nada. Entonces quedaría un exceso de oferta por parte de los productores. El problema de los productores es que tampoco tendrían incentivos para producir. ¿Mm? Porque imagínate esto, o sea, una persona produce con unos costos a un nivel de precios determinado. Cuando saca el producto, tiene que venderlo a unos precios muy por encima. Por el otro lado, el consumidor, cuando le llega el ingreso, lo recibe a un nivel de precios, pero cuando va a comprar el producto, lo recibe a un nivel de precios muy por encima. Entonces ahí se presenta un choque en el mercado. Ejemplo, Juliet. Supón que tenemos una hiperinflación del 1.000%.
Una hiperinflación del 1000% quiere decir que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año, los precios varían en un 1000%. Si tú comprabas un dulce que en enero primero valía 1 peso, al 31 de diciembre va a valer 1000 pesos. Si el pasaje de Transmilenio vale 1000 pesos el 1 de enero, ¿cuánto valdría el 31 de diciembre, Juliet? Con una inflación del 1000%. 10.000. Vale 1000 pesos, agrégale 3 ceros y te va a dar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Uy, sí, sí, señor. Ajá. Y entonces resulta que tú, vamos a suponer, ¿sí? Lo dicen los economistas ceteris paribus, que tu ingreso es constante, es decir, que tú te ganas un salario mínimo. Entonces, el 1 de enero, ¿cuántos pasajes de Transmilenio te puedes comprar supongamos que el salario mínimo es 1.000.000 de pesos? ¿Cuántos pasajes de Transmilenio te puedes comprar el 1 de enero con 1.000.000 de pesos? Profe, pues ni uno, o sea, digamos, si No, uno sí, compra claro. el pasaje, ya, o sea, ya ahí se fue la plata. Ah, pero eso es el 31 de diciembre, China. El 1 de enero puedes comprar muchos. Porque el 1 de enero tú tienes un ingreso de 1.000.000 de pesos y el pasaje de Transmilenio cuesta 1.000 pesos, ¿cierto? Te podrías comprar Sí, 100.000 sí, señor. pasajes de Transmilenio. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, Pero sí, el señor. 31 de diciembre no, porque tú tienes un ingreso de 1.000.000 de pesos y el pasaje de Transmilenio vale 1.000.000 de pesos. Te podrías comprar un pasaje. Indudablemente estás arruinada. ¿Qué hay que hacer en esa economía? Hay que ajustar los niveles de salario inmediatamente. Pero cuando hay hiperinflación, Juliet, cuando hablamos de hiperinflación, los precios varían no a lo largo del año, sino a lo largo del día. En Argentina, la experiencia hiperinflacionaria de los años 80 fue desastrosa, porque la gente tenía unos precios en la mañana, unos precios al mediodía y unos precios en la tarde. Y la diferencia de precios podía llegar a ser abismal, del 10, 20%. O sea que si tú ibas a hacer mercado en la tarde porque te dio pereza ir a hacer el mercado en la mañana, pues el problema es que en la tarde ya no ibas a poder comprar todo lo que comprabas en la mañana. Una economía hiperinflacionada es lo que hoy es Venezuela. Y en buena parte, el resultado de esa economía hiperinflacionada es resultado de un uso indiscriminado del canal crediticio del Banco Central, que empezó a imprimir bolívares en cantidades enormes y que desgastaron el valor de la moneda. Eso aunado a un deterioro de la actividad productiva, a una caída del nivel de actividad laboral, pues es una crisis terrible lo que está pasando allí. Pero es una tentación porque es muy fácil. O sea, es muy fácil pedir crédito al Banco Central, ¿no? Wendy, hola. ¿Tú has pedido alguna vez le has pedido crédito a tu mamá o a tu papá? Sí, sí, señor. Bueno, y cuando le pides crédito a tu papá y a tu mamá, ¿cómo pactan la tasa de interés? Pues no pactamos intereses, No como hay intereses, pero ¿qué es esto? ¿Qué irracionales? que yo le devuelvo lo que ella me Tú le prestó y así. devuelves lo que ella te presta, listo. ¿Y fijan un tiempo para la devolución del dinero? No, pues, o sea, sí me puede decir como me lo entrega en un mes o algo así, pero Pero ¿y si tú no se lo entregas en un mes, no pasa nada? O no, sea, no pasa nada. tu papá y tu mamá no te mandan a la cárcel, no te inician un juicio ejecutivo, no te reportan nada a crédito, nada. No, claro que Tan no. chévere, ¿cierto? Si tus papás fueran infinitamente ricos, ¿qué pasaría con los canales de crédito? Pues no los utilizarían. No los utilizarías, pero yo los utilizaría todo el tiempo. Es más, si no los usas tú, préstamelos a mí. Porque qué mejor crédito que el que no tiene intereses y el que tiene una tasa de pago, perdón, un tiempo de pago cercano al infinito. O sea, eso es Ok, sí, maravilloso, ¿me entiendes? sí, o sea, con mis papás, sí, pues, Ah, obvio estamos sí los... hablando de créditos, obviamente, Ok. ¿sí? Pero obviamente tus papás no te dan crédito, ¿cierto? ¿Qué te dan? Transferencias, ¿verdad? Regalos. Tú llamarías, es que mis papás me dan todo. A lo que nosotros llamaríamos crédito del Banco Central podría ser una figura más o menos igual. Si yo tengo el que imprime, y voy a dejar la palabra imprimir entre comillas, porque imprimir no es un concepto muy acertado, muy católico, pues para hablar de este tema, porque hoy ya el dinero no se imprime, ya no se imprimen billetes y monedas, ya no eso es una vaina ridícula, sino que lo que se hace es hacer emisión electrónica de dinero. Si el gobierno hiciera emisión electrónica del dinero,
o perdón, si el Banco Central hiciera una emisión gigantesca de dinero y se la prestara el gobierno para gastar y, por ejemplo, darle 1.000.000 de pesos a todos los ciudadanos durante un mes o más bien durante un año, 1.000.000 de pesos mensuales durante un año, sin cobrar impuestos, ¿ustedes qué pensarían de esa medida inicialmente? Que el gobierno me da plata, a mí no me han cobrado impuestos, yo soy feliz. ¿Desconfiarían de esa medida? Posiblemente al inicio no. Todos estamos felices gastando. Entonces, aquí las fuentes de crédito juegan un papel importante en la discusión de qué tan grande es el efecto de gasto del gobierno. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que analizar y lo haremos, digamos, al finalizar esta clase en un par de semanas cuando miremos el tema del crédito. Ahora bien, como al final la inflación es un impuesto que ustedes no ven, porque, digamos, es el impuesto que cobra el gobierno por que nosotros usemos el dinero que nos obligan a usar. Aquí aparecen un montón de cosas que son maravillosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se abusa del canal inflacionario? Es decir, cuando imprimen mucho dinero. ¿O qué pasa cuando las personas no utilizan el dinero de circulación normal y se pasan a otros dineros? Por ejemplo, la revolución de las criptodivisas lo que está amenazando es eso. Porque si yo puedo utilizar Bitcoins o Ethereum o Ethernet o Bitcoin Cash en mis transacciones y no tengo pesos colombianos, lo que yo estoy diciendo es que cada vez uso menos esa divisa o ese dinero que el Estado me obliga a usar. O sea, aquí hay un problema que nosotros no estamos viendo de manera muy clara. Y todavía pues nos está generando una serie de discusiones que nosotros no estamos evaluando ni avalando. Espérenme un segundito porque se me fue la luz acá y ya toca encender un poquito. Espérenme un segundo. Listo, se hizo la luz. Entonces, digamos lo que nosotros llamamos impuestos, también tenemos que verlo desde otra perspectiva. No solamente desde la perspectiva que nos enseñan en contaduría como el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, el bla, 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 sino que tenemos que ver los impuestos en una dimensión para que nos permita ver todas las dinámicas de financiación del gobierno y todas las opciones y todos los peligros que eso enfrenta, ¿va? Porque siempre hemos pensado, por ejemplo, no, es que el impuesto a la renta disminuye la inversión. Sí, pero el impuesto al IVA disminuye el consumo. Y el consumo de los hogares se afecta cuando tú cobras IVA. Entonces, todos los impuestos tienen un efecto sobre la economía. Por eso, la pregunta acá es si los impuestos son un elemento que reduce el desempeño potencial de la economía. Eso es obvio, ¿listo? Y si podíamos probar la ley de Wagner empíricamente. Entonces, han hecho muchos ejercicios alrededor del mundo para tratar de demostrar que la ley de Wagner funciona. Y un poco lo que han encontrado es lo siguiente. No tanto que si el Estado, digamos, dispara el gasto, inmediatamente crece la economía, no solamente es ese tipo de efecto reflejo, sino también de que economías más grandes reclaman del Estado mayores niveles de intervención. ¿Por qué? Por ejemplo, economías más grandes requieren mayores servicios de policía. Economías más grandes requieren tribunales más poderosos. ¿Sí? Economías más grandes requieren de aduanas más grandes. O sea, en la medida en que la economía es más grande, el Estado también o el gobierno tiene nuevas actividades. Se le demandan nuevos bienes y servicios al gobierno. Entonces, un poco es la dualidad. No solamente es que el Estado aprieta el botón del gasto y la economía crece, sino además que la economía crece y demanda más gasto público porque requiere de nuevos bienes y de servicios, de nuevos sistemas regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no es tan, digamos, no hay que ver la ley de Wagner como una ley universal, como la ley de la gravedad, sino como una relación que Wagner propuso, pero que no había estudiado muy bien, porque pues no tenía la data en su tiempo para poderlo hacer y porque no tenía los modelos de análisis que tenemos ahora para poderlo interpretar. Pero es una muy buena aproximación sobre la pregunta de cuánto debe ser el tamaño del gasto. Hay un segundo elemento, ya un poco ya para terminar la clase de hoy, que yo quisiera probar como un elemento de economía política. ¿Por qué? Porque básicamente el tamaño del gasto es el centro de debates muy profundos dentro de distintas teorías económicas. Ustedes en lo que llevan de formación, ustedes ya han tenido unos cursos de introducción a la economía. O sea, ¿cuántas economías han visto ustedes a estas alturas, chicos?
Dos, profe. Profe, nosotras economía 1 y 2, o sea, introducción y la micro. Listo. Y en la introducción lograron ver teoría económica, ¿cierto? O sea, Smith, Ricardo, Marx, bla, bla, bla. Profe, pues como tal, o sea, los personajes que usted nos está diciendo, no. Nosotros vimos, fue como el inicio, como, o sea, digamos al principio, ¿no? Porque pues Sí. vimos muchas cosas, pero al principio vimos como los conceptos básicos, digamos, por ejemplo, consumidor, productor, Ok, sí, todo eso. listo. Bueno, no vieron teoría económica, lo cual me parece pues que es un poquito triste, ¿sí? Porque básicamente los grandes debates son inicialmente debates teóricos. Por ejemplo, que vamos a ver un par. Hay una escuela en economía muy poderosa, muy fuerte, que seguramente ustedes identifican rápidamente, que es el liberalismo económico. Las teorías del liberalismo económico, desde Adam Smith, David Ricardo, y digamos en esa versión del liberalismo clásico y en otra versión que es lo que se conoce como neoliberalismo, con autores como Friedman, como Hayek, ¿sí? Como, bueno, digamos esos dos son como los grandes. Pues dicen que el Estado debe tener un papel chiquitito, ¿sí? Un papel mínimo residual. Por tanto, el gasto público debe limitarse a necesidades esenciales de los gobiernos, como por ejemplo en materia regulatoria, los gobiernos deben tener un sistema legal, ¿sí? Para garantizar los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Juliet dice que Adam Smith, sí, bueno, Smith es uno de los que formula esta idea, que los gobiernos deben tener un ejército, ¿sí? Claro que la mano invisible del Estado sería más bien la mano visible, ¿sí? Porque es la que vemos, es el gobierno en acción. El gobierno debe tener, bueno, ejércitos para defender los territorios, la soberanía, etcétera. Y poco más que eso, ¿sí? Y un poco esa es la idea del liberalismo. Pero hay distintos tipos de liberalismos y esos liberalismos se van construyendo a la línea digamos, de coyunturas históricas. Por ejemplo, hay un liberalismo intervencionista que está en cabeza de un señor llamado John Maynard Keynes, seguramente también lo han escuchado, ¿sí? Que dice que por el contrario, el Estado debe ser activo económicamente, porque si el mercado está deprimido, el Estado debe funcionar algo así como una especie de proveedor de combustible para la actividad privada. Entonces el Estado debe gastar. No hay incentivos por ejemplo, para el empleo. Entonces el Estado debe emplear gente. Y en Estados Unidos, al tenor, y en Inglaterra y en los países europeos, al tenor de las ideas keynesianas se crearon programas muy curiosos. En Estados Unidos había un programa donde se contrataban obreros para abrir huecos a lo largo de las vías y otras cuadrillas de obreros tapaban esos huecos. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que estuvieran haciendo algo y les daban una plata por hacer ese algo. Entonces, y además no solamente cosas inútiles como abrir y cerrar huecos, sino que el gobierno, por ejemplo, diseñaba grandes obras de infraestructura, generaba grandes complejos industriales, sobre todo a partir del gasto militar, se creaban grandes conglomerados industriales. El Internet es una creación de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿sí? Eso es, digamos, el resultado del gasto público en acción. Y por ende, el gasto debe ser grande, dice Keynes, no chiquito, sino grande. Hay otros enfoques, como por ejemplo el enfoque no institucionalista, que considera que el tamaño del gasto es resultado de la puja política, es decir, de personas que están pensando todo el tiempo como actores racionales. Yo por eso les hacía la pregunta de si les toca pagar impuestos. Bueno, creo que la mayor parte de nosotros cuando ve el impuesto lo puede, digamos, reducir o evadir, posiblemente lo haga, ¿no? No tenemos una noción muy clara sobre la responsabilidad fiscal o la responsabilidad tributaria, más allá de pensar que es legal, pero bueno, eso tiene muchos bemoles. Entonces es resultado de una puja política que además de eso tiene otro escenario. Si yo voy a alzar la mano y digo, oiga, yo quiero gasto para que haya mejores salarios para los docentes universitarios, estoy hablando es en pro de mi propio interés. Pero hay muchos intereses en la sociedad, múltiples, miles, millones de intereses. Pero los resultados o el disponible de gasto es muy poco. O sea, que de aquí dependerá de una priorización del gasto.
¿Cómo se hace esa priorización? Más adelante miraremos que es el resultado de una puja política que se define en escenarios democráticos, que es algo que ustedes ya me han escuchado decir aquí muchas veces, pero por tanto no lo repetiremos, sino lo traeremos a colación para mostrar que ese proceso sirve para explicar un poco el tema del gasto público. No es que siempre la gente tenga la preferencia por el gasto, porque si sabe que tiene que pagar impuestos, pues no es tan claro el asunto. O de otras posturas como el marxismo, que considera que el tamaño del gasto es resultado específico de una crisis económica, ¿sí? Entonces, digamos que desde esa aproximación, lo que vemos es que cada crisis económica hace que el Estado intervenga y entonces esas intervenciones amplían el tamaño del gasto. Eso se vio claramente en Estados Unidos en la crisis de la subprime en 2008. El Estado sacó impresión más de 3 billones de dólares. O sea, tomó un crédito del Banco Central, de la Reserva Federal, 3 billones de dólares, es un chorro de plata. Perdón, fueron 3 billones de dólares en un primer momento. Al final fueron 8 billones de dólares. Y entonces tomaron crédito del Banco Central que nunca iban a pagar para, digamos, salir de la crisis. ¿Pero qué significó salir de la crisis? Significó comprar activos devaluados de las empresas financieras, de alguna manera sanearlas, porque eso fue lo que hicieron, sanearlas. Si tú puedes venderle tus activos desvalorizados a alguien que te los compra a un valor razonable, pues tú los vendes, ¿no? O sea, si tú tienes una casa derruida y alguien te la compra por 1.000 millones de pesos, pues una casa derruida, tú dices, este es mucho pendejo, pues yo se la vendo. Y es un poco lo que pasa en la crisis del 2008. Compran activos que se llamaban en ese tiempo activos tóxicos para liberar los balances contables de las entidades financieras. Porque esos activos tóxicos en los balances contables de las entidades financieras figuraban como unos gastos enormes, ¿cierto? Porque habían sido castigados y entonces al ser castigados pesaban y terminaban por arrastrar los indicadores financieros de las entidades. El gobierno le compra esos activos y dice, listo, los saneo, punto. Les doy valor. Pero ¿cómo les dio valor? A partir de grandes dosis de gasto público. Entonces, desde el marxismo, lo que se aprecia es que cada vez que hay una crisis, el Estado sale a gastar, no necesariamente solo más, sino dependiendo del tamaño de la crisis y de la puja política a quién o a qué sectores va a tratar de salvar. En los años 30 salva a las empresas, a las industrias. En el 2008 salva al sector financiero. Entonces, es un poco el tema desde la perspectiva de economía política lo que está allí. Y finalmente, yo quisiera señalar, bueno, dejemos esto para la próxima clase, porque creo que ya no hay tiempo de desarrollarlo, pero hay que señalar que las decisiones sobre el tamaño del gasto público también tienen que ver con decisiones políticas. Y que además de todo, no podemos negar que los estados son instituciones económicas supremamente importantes. Hoy no podemos decir que los estados deben desaparecer. Bueno, están en un proceso de transformación, pero de desaparición, creo que no. Y esos gastos, bueno, digamos, vamos a ver más adelante, que son resultado de actividades que son inherentes a la organización social, ¿cierto? Hoy no entendería, hoy difícilmente podríamos entender el funcionamiento de las sociedades sin estados que las estén, digamos, de alguna manera organizando, ordenando. Por eso la expansión del gasto es un fenómeno que incluso ocurre en sociedades con gobiernos que expresan su recelo sobre la función del Estado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la cosa más chistosa en los Estados Unidos es que uno escucha todo el mundo hablando y es que el gobierno debe ser pequeño y es que el Estado no sé qué, y entonces eso es comunismo. Ustedes los han escuchado en estos días un montón de loquetes, pero en el fondo no pueden vivir sin Estado. Quieren gasto militar, quieren gasto en protección social, quieren gasto en esto, quieren gasto en lo otro, quieren que haya un subsidio mensual que les permita gastar. En Estados Unidos hoy se le está entregando, no sé si todavía, pero se le está entregando a los desempleados un subsidio de $2.000 mensuales, cuando ellos apenas gastan en alimentos como $180 y el resto lo destinan a ahorrar o a comprar cosas, pues digamos de alguna manera suntuarias. Entonces, desde esta perspectiva, ya terminemos, el tamaño y expansión del gasto es un asunto de naturaleza histórica y política, de poder, ¿cierto? Que implica una comprensión más allá de los modelos simplificadores que nos han vendido, como si más o menos Estado y eso fuera como una posibilidad, sino que, digamos, tenemos que ver muchos más elementos en conjunto, elementos de tipo histórico.
Sociedades, por ejemplo, sacudidas por grandes conflictos bélicos, tienen unas perspectivas de gasto diferentes a sociedades que no lo han hecho. Estados Unidos tiene un enorme gasto militar, pero la mayor parte de las guerras se han librado en territorios diferentes a los de la Unión Americana. En Francia o en Alemania o en Inglaterra, donde han sido profundamente afectados por conflictos tremendos como la Segunda Guerra Mundial, hay una preferencia por los gastos sociales en salud, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ver mucho con la caracterización histórica de esas sociedades. Y la comprensión depende de una discusión más profunda sobre nociones como desarrollo y bienestar. Esos es un poco los problemas que se están enfrentando hoy alrededor de las discusiones de gasto público. Bueno, damas y caballeros, yo no tendría más que decir por ahora. No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes. No, señor, ninguna. Bueno. Listo, chicos, entonces nos estamos hablando el día miércoles para seguir con esta reflexión sobre las consideraciones esenciales de gasto público. Que tengan una muy feliz